Línea 1. Les voy a contar algunas cosas que me sucedieron durante los muchos años que trabajé en el Palacio de Justicia Federal en San Lázaro. En todos esos años, para poder llegar a mi trabajo, tenía que tomar la línea rosa, que es la línea 1. Normalmente entraba a las 10 a.m., por lo que a veces abordaba el metro a eso de las 9 a.m., y normalmente a esa hora ya no había tanta gente. En una de tantas ocasiones, al llegar a la estación del Mercado de la Merced, al vagón se subió una señora y se sentó justamente en el asiento frente a mí. Era una señora atractiva, ya se veía como de 40, pero se veía muy bien. La ropa que llevaba la hacía lucir. Su vestimenta se veía algo sucia y desgastada, pero su figura resaltaba. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención a todos los que íbamos en el vagón no fue su físico, sino la inquietante sonrisa que tuvo durante todo el tiempo que fue sentada en el vagón. No exagero cuando les digo que era una sonrisa de oreja a oreja. Yo opté por mirar al suelo porque su sonrisa era algo incómoda de ver. Se bajó a las 2 estaciones. Fue entonces que todos intercambiamos comentarios al respecto. Alguien dijo que, por la forma en la que vestía, seguro se trataba de una trabajadora sexual de las que abundan en la Merced. Pero yo dije que no me parecía eso, que a mí me dio la impresión de que esa mujer tenía alguna especie de padecimiento que le afectaba en sus facultades mentales. En eso, una señora de la tercera edad nos dijo, pues sí parecía loquita, pero no era eso ni tampoco lo otro, que ni siquiera estaba viva. Varios volteamos a verla con una clara confusión y le preguntamos de qué estaba hablando. La señora nos dijo que esa era la mujer sonriente. Prácticamente todos los que usamos el metro sabemos de la leyenda de esa mujer. Por eso, al principio, no le hicimos mucho caso a la señora, pero entonces nos dijo otra cosa. Mi difunto esposo fue maquinista en 1972. Él me contó que le tocó ver cómo un hombre estaba dándole una golpiza a una mujer mientras le gritaba que sonriera, y que si no lo hacía, le pegaría más fuerte. También nos dijo que nadie le ayudó a esa mujer, que el hombre la había matado y que dejó el cuerpo ahí tirado con una expresión de sonrisa marcada en la cara. Fue después de eso que se empezó a hablar de la mujer sonriente del metro. Lo que nos dijo la señora, o por lo menos a mí, me sonó demasiado convincente. Yo sí le creí. Varios meses después me llegó el rumor de que había varios vagabundos atacando a personas en las estaciones del metro. Lo que hacían era morder a la gente, no como si fueran zombies queriendo comer. Lo que se decía era que si te pedían dinero y no les dabas, te mordían. Esos ataques, según los rumores, estaban sucediendo desde la estación Valderas hasta la estación Candelaria. Como eso me lo llegaron a comentar 3 personas diferentes que no se conocían entre sí, consideré que debía haber algo de verdad. Entonces empecé a cargar con algunas monedas de peso para dárselas a algún indigente que se me acercara a pedirme dinero. En una ocasión, que era mi día de descanso y venía de haber visitado a un familiar, apenas me iba a meter a la estación Salto de Agua cuando un indigente me abordó y le di las monedas sin pensarlo. El indigente ni siquiera me dio las gracias, solamente se fue. Me metí en la estación y antes de cruzar los torniquetes se me acercó otro indigente para pedirme dinero. Yo le expliqué que se lo acababa de dar a una persona afuera, que ya no traía más que para subirme al metro. Entonces me agarró fuertemente del brazo y lo vi con toda la intención de morderme. Alcancé a reaccionar y jalé mi brazo. Brinqué los torniquetes y empecé a correr porque me daba miedo que el vagabundo me fuera a perseguir. Cuando llegué al andén, ahí estaba el metro. Muy apenas alcancé a entrar. En la segunda estación, que es Pino Suárez, se subió una persona de aspecto raro. Se trataba de un hombre alto de tez clara, cabello rubio y ojos de diferentes colores. Uno amarillo y uno gris. Parecía cualquier cosa menos mexicano. Su ropa estaba visiblemente desgastada, sucia, incluso un poco desgarrada. Este individuo se sentó a 2 asientos de distancia. De pronto volteó a verme y me preguntó si yo me encontraba bien. No dije nada, solamente lo miré. Percibiendo mi desconcierto, me dijo, «Estás agitado y tu frente brilla por el sudor.
Además, tienes un olor peculiar. Hueles como asustado. Lo que me dijo me desconcertó aún más. Me generó desconfianza, así que le dije que había tenido que correr porque ya se me hacía tarde. Luego desvié mi vista y dejé de prestarle atención. Sin embargo, de reojo me pude percatar que él no dejaba de mirarme. Cuando llegamos a la estación Merced, el hombre se levantó de su asiento para bajar del vagón. Pero antes de descender, me dijo que no debería andar por el metro con tanto miedo, que podría ser peligroso y podía llamar la atención de la gente equivocada. En eso, otra persona que llevaba prisa lo empujó un poco y eso causó que de sus ropas se cayera una bola de periódico. Él no se dio cuenta, así que en cuanto las puertas se cerraron y el vagón siguió avanzando, agarré la bola de periódico y la guardé. Cuando llegué a mi casa, abrí la bola de periódico y descubrí que dentro de ella tenía un ojo. Línea 2. Yo estudié un tiempo en la Ciudad de México, desde el 2008 hasta el 2011, y estuve rentando a un costado del Museo del Chopo. Por lo tanto, tenía que utilizar la línea azul para trasladarme, que es la línea 2. Una tarde, mientras ya venía de regreso de la escuela con un amigo, a eso de las 3 fue que nos ocurrió. Veníamos alrededor de 15 personas en el vagón. Yo estaba sentado junto a mi amigo y a 2 asientos a mi izquierda venía sentada una chica. La recuerdo porque era muy linda. Mi amigo hacía el transbordo en la estación Bellas Artes y ahí nos despedimos. Yo venía con un poco de sueño y, la verdad, en alguna ocasión ya me había pasado de estación por venir dormitando. Pues bien, saliendo de la estación Bellas Artes, cerré los ojos para descansar, porque ya solo faltaban 2 estaciones para llegar a Revolución y bajarme. Pero el sueño me venció y dormité. Reaccioné hasta que la alarma del cerrado de puertas sonó. Entonces miré por las ventanas del vagón y vi que ya nos estábamos yendo de la estación Revolución. Para este punto ya estaba totalmente despierto y listo para bajarme en la siguiente estación. Al llegar me quedé confundido. Estábamos otra vez en Revolución. Casi al lado mío venía sentada una chica, y la reacción que tuve fue voltear a verla y en ese momento ella también volteó hacia mí. Los dos teníamos esa expresión de no saber qué acababa de pasar, y lo único que le dije fue, «Ya habíamos pasado, ¿no?». Ella solo asintió con la cabeza. Fue raro. Como usuario frecuente del metro, específicamente de la línea 2, ya había escuchado varias cosas raras sobre la línea. Como por ejemplo, y creo es el rumor más extendido sobre la línea 2, es que se supone que después de la estación Cuatro Caminos hay otra estación de uso exclusivo para personal autorizado, ya sea militar o político. Hay una anécdota que a mí me hace sospechar que esa estación efectivamente sí existe. Ocurrió en el año 2009. Yo estaba por abordar el metro en la estación Panteones, cuando de repente empezó a oler a quemado, y de un momento a otro se empezó a ver mucho fuego en el túnel con dirección a Cuatro Caminos. También se escuchaba ruido como de electricidad. Por eso varios empezamos a comentar que de seguro se estaban quemando algunos cables. No pasaron ni 10 minutos, empezamos a escuchar ruido, movimiento, sonidos como extintores. Estaban apagando el fuego, lo cual estaba bien porque evidentemente ya no se movió ningún vagón cuando empezó el fuego. Lo raro fue que quienes estaban controlando el fuego se fueron acercando hacia donde estábamos nosotros, mientras revisaban con linternas que todo estuviera bien. Eran militares. Yo me esperaba ver bomberos, policías, protección civil, hasta simples trabajadores del metro. Cualquier cosa menos a militares, porque al menos hasta donde yo tengo entendido, el cartel más cercano estaba a 4 estaciones de distancia, y eso yendo en la dirección contraria, es decir, rumbo a Tasqueña. Esos militares tuvieron que haber estado demasiado cerca como para llegar y controlar la situación en menos de 10 minutos. Lo más lógico, aunque no suene del todo sensato, es que estuvieran en una estación que solo ellos usan, y esa estación tiene que estar pasando la de Cuatro Caminos.
En los años que estuve usando esa línea me pasaron varias cosas, pequeñas pero interesantes. Por ejemplo, en una ocasión se subió un hombre con sombrero. Su ropa era como sucia, sin llegar a verse indigente. No dejaba de mirarme. Su mirada era pesada y penetrante. Me incomodó tanto que tuve que salir del vagón en la siguiente estación. En otra ocasión, en el 2011, me tocó acompañar a una amiga a la estación Hidalgo. Esa amiga vendía productos por catálogo y se había puesto de acuerdo con una mujer vía mensaje de texto para entregarle unos productos afuera de la estación. Llegamos a la estación y no vimos a nadie que encajara con la descripción que la mujer tenía. Mi amiga le mandó como 3 o 4 mensajes de texto, pero no respondió. Ya estábamos a punto de irnos, pero de repente le tocaron el hombro a mi amiga. Ambos volteamos y era la señora, traía a un bebé en un rebozo. Mientras ellas hablaban y hacían cuentas, yo pude ver que el bebé estaba raro. Parecía como un juguete. Aquello pudo haber sido un detalle simplemente curioso. El problema era que todos los productos que esa señora le había comprado a mi amiga eran productos para bebé. Mi amiga y la señora tardaron como 5 minutos en hacer lo suyo. En ese pequeño lapso de tiempo, la señora le habló al bebé de juguete en varias ocasiones. Ella lo trataba como si fuera de verdad. Ya que pagó todas las cosas, la señora caminó despacio para meterse a la estación y empezó a cantarle al bebé. Mi amiga y yo nos dimos la vuelta. Le comenté si se había dado cuenta de que el bebé que llevaba la mujer no era real. Ella, confundida, volteó rápido para comprobar eso, pero a pesar de que todavía se podía escuchar la voz de la mujer cantando, ya no estaba. Ya por último, en otra ocasión que iba a ir a una plaza comercial que está en Naucalpan, tenía que bajarme en la estación Pino Suárez. Cabe aclarar que desde que me tocó agarrar el metro por primera vez, me dijeron la que es posiblemente la leyenda más conocida en toda la Ciudad de México y también del Estado de México, la rata gigante que vivía en los túneles del metro. De regreso se me hizo de noche. Ya estaba esperando el metro ahí en la estación Pino Suárez cuando vi que habían unas 20 personas amontonadas en una orilla. Siendo un poco curioso, me acerqué al grupo para ver lo que estaba sucediendo. Una señora estaba diciendo con un tono de voz bastante tenso que había visto un animal de proporciones muy grandes correr a toda velocidad. Sostenía en su hocico la mano de una persona. Un joven, portando un teléfono Nokia que ya tenía linterna, apuntó su luz hacia el oscuro túnel del metro. Fue en ese instante que todos los presentes pudimos observar un evidente rastro de sangre, acompañado de fragmentos diminutos de lo que parecía ser carne. Luego, todos los que estábamos ahí pudimos ver una criatura verdaderamente horrenda, la cual corrió adentrándose más en los túneles. Recuerdo muy bien cómo se veía eso. Era una rata negra de dimensiones como para no creerlas. Era como del tamaño de un niño de 2 años. Su cuerpo estaba muy abultado, gordo, dándole la apariencia de estar al borde de estallar. Sin embargo, lo más perturbador de su apariencia era su pelaje. Este estaba cubierto por una multitud de cucarachas y gusanos. Ha sido lo más horripilante que he visto en toda mi vida. Tomando en cuenta el tamaño que tenía esa rata, yo, de verdad, creo que todas las historias que se cuentan de ese monstruo son reales. Línea 3. A mí me consta que en la línea 3, desde Tlatelolco hasta Hospital General, se escuchan gritos de dolor, llantos y gritos de súplica. Considero que eso tiene una explicación tanto triste como siniestra. Para eso hay que remontarnos al 2 de octubre de 1968, la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas durante los Juegos Olímpicos de ese año. Miles de estudiantes y civiles se habían reunido pacíficamente para protestar contra el gobierno y exigir reformas políticas y sociales. Sin embargo, el ejército y la policía mexicanos llevaron a cabo una violenta represión abriendo fuego contra la multitud desarmada. La cifra exacta de víctimas es aún discutida. Las cifras oficiales estiman que murieron cientos de personas, incluyendo estudiantes y transeúntes, pero los sobrevivientes de aquel trágico suceso hablan de miles de muertes.
Resulta que el ejército y la policía estaban irrumpiendo en las viviendas para matar estudiantes. Algunas personas que vivan en los alrededores donde se estaban construyendo las estaciones aseguran que el ejército llegó con camiones que llevaban una cantidad incalculable de cuerpos de estudiantes para dispersarlos a lo largo de toda la vía que abarcaba la línea que estaba en plena construcción. Ya con todos los cuerpos colocados en su lugar, hicieron pasar los pocos vagones que había disponible una y otra vez. Después, los restos fueron limpiados y trasladados hasta las partes de la obra que aún estaban menos avanzadas, y esos restos fueron mezclados con el colado. Esto se puede contrastar con los relatos de algunos estudiantes sobrevivientes que cuentan que, luego de que empezó la masacre, muchos corrieron a refugiarse en lo que en ese entonces eran las obras en construcción de la línea 3 del metro, más específicamente en la estación Tlatelolco, y que muy temprano, la mañana del día siguiente, llegaron camiones militares con tambos. Los militares, en cuanto se percataron de la presencia de estudiantes en el lugar, empezaron a matarlos. Muy pocos lograron escapar. Así que la teoría que yo tengo es que los gritos y llantos que se pueden escuchar en esas estaciones son los fantasmas de aquellos estudiantes que fueron víctimas de aquella masacre. Continuando con mis vivencias en la línea 3 del metro, en una ocasión, después de las 10 de la noche, abordé en La Raza con destino a Etiopía. Cuando el vagón paró en Hidalgo, una anciana subió al vagón, atrayendo de inmediato la atención por su apariencia singular. Su piel presentaba una tonalidad amarillenta, casi grisácea. Su frente era pronunciada debido a la escasez de cabello y su maquillaje rojo estaba aplicado de manera desigual. Vestía ropas antiguas de un tono parecido al vino. Sus orejas eran notoriamente alargadas y su rostro estaba marcado por muchas arrugas. Aunque cada uno de estos rasgos por sí solo hubiera sido suficiente para hacer que las miradas se dirigieran hacia ella, lo que realmente destacaba era el collar de piedras que llevaba puesto. Esas piedras parecían ser como cuarzo o algo similar. La cuestión es que las piedras irradiaban un leve brillo. Lo curioso es que el brillo emitido no correspondía al color de las piedras. Tuve tiempo para observarla detenidamente durante el trayecto desde Hidalgo hasta Valderas, ya que estaba parada cerca de ella, aproximadamente a 4 personas de distancia. Posteriormente, debido al constante flujo de personas subiendo y bajando, la anciana se desplazó un poco más lejos. No obstante, en el Hospital General volví a tener una vista clara de ella. Al llegar a Etiopía, descendí del vagón y noté que la extraña anciana también lo hizo. La gente la miraba feo, pero parecía que a ella no le importaba. Frente a esa estación, opté por ser cauteloso y permití que la anciana me adelantara. La observé de cerca mientras se alejaba, y antes de perderla de vista, vi que se acercó a una mujer embarazada y bloqueó su camino. Inicialmente pensé que ambas podrían conocerse debido a la confianza aparente entre ellas. La anciana colocó su mano en el vientre de la mujer embarazada, pero de la nada ambas comenzaron a forcejear mientras que las personas que pasaban a su lado continuaban su camino. Rápidamente me acerqué para intervenir, pero antes de que pudiera llegar, la anciana se retiró apresuradamente. En lugar de seguirla, me quedé junto a la mujer embarazada para brindarle ayuda. Ella me dijo muy asustada que su fuente se había roto y en cuestión de segundos colapsó. Empecé a gritar y se acercaron unos policías y algunos transeúntes. La situación se volvía cada vez más crítica. La mujer perdió sangre y, lamentablemente, tanto ella como el bebé en su vientre fallecieron antes de que llegaran los paramédicos. Aunque no podría afirmarlo al 100%, no puedo evitar considerar la posibilidad de que la anciana haya sido la culpable de aquella tragedia. Sin embargo, no encuentro una explicación racional. Lo único que creo que pudo pasar es que esa anciana era una bruja. Línea 4. En el pasado, el río de la Piedad fluía por algunas zonas que ahora son ocupadas por la Línea 4. Existen relatos que cuentan cómo en épocas pasadas
Numerosas personas perdieron la vida debido a ahogamientos en estas aguas. En la crónica de aquella época, cuando el río fluía, se relata la popularidad que alcanzó el comercio de patos cocinados, los cuales eran servidos junto a tortillas y chile. La tarea de vender este exquisito platillo recaía mayoritariamente en las mujeres. Cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, ellas recorrían las calles de la ciudad. Una vez que la jornada llegaba a su fin, se congregaban nuevamente en un lugar preestablecido antes de regresar a sus hogares, respetando el toque de queda de la época. Sin embargo, no todas regresaban a sus casas, ya se podrán imaginar por qué. Por lo tanto, no es sorprendente que en dicha estación se produzcan avistamientos de seres provenientes de la vida después de la muerte. Se ha especulado que los espíritus pudieran estar vinculados a aquellos que perecieron en las aguas del río o cerca de la estación. Se dice que buscan ayuda o alivio en ese lugar, pero sus súplicas parecen quedar sin respuesta. En ocasiones ni siquiera son visibles. Sin embargo, yo, así como muchas personas, estamos de acuerdo en que se percibe una inquietante sensación de ser vigilado, especialmente en la estación Candelaria, durante las horas de la noche. La leyenda del fantasma de la estación Candelaria sostiene que dice que el espíritu busca liberarse y que por eso comenzó a manifestarse en la estación y sus alrededores. Durante las madrugadas sus apariciones son recurrentes, no solo dentro de la estación, sino también en el barrio cercano, donde yo vivía hace varios años. Tanto en la estación así como en el barrio, se oyen susurros y voces. La gran mayoría afirma que esos ruidos provienen de ese mismo espíritu que aún solicita asistencia para alcanzar su liberación y descanso definitivo. La atmósfera en las inmediaciones de esta estación se vuelve cargada durante las horas nocturnas. Se experimenta una sensación pesada y la percepción constante de ser seguido, en especial en el momento del transbordo entre las unidades de la línea 1 y la línea 4 del metro. Esas manifestaciones y presencias contribuyen a la creación de una experiencia intensa y misteriosa en la estación. Pero la estación Candelaria no es la única en la línea 4 en la que suceden cosas raras. También ocurren en la estación Martín Carrera, que está en un extremo de la línea. Esa estación ha sido testigo de un notable número de fallecimientos en su entorno. Por lo tanto, no es inusual encontrarse en situaciones inquietantes durante las horas avanzadas de la noche, tanto en los andenes de la línea 6 como en los de la línea 4. Personas que buscan auxilio son frecuentemente encontradas en estas circunstancias, y se sostiene que algunas de ellas podrían ser espíritus en busca de ayuda. La creencia es que estas almas fueron víctimas de crímenes brutales y violentos, y debido a la abrupta naturaleza de su partida, no logran cruzar completamente hacia el más allá. Como resultado, siguen errando en los andenes de la misma estación, buscando desesperadamente asistencia o incluso aguardando la llegada del tren. Existe el relato de que, cuando el tren se aproxima y sus puertas se abren para abordar, estos mismos espíritus desaparecen en un instante. Este fenómeno parece estar vinculado a la idea de que, al momento en que el tren llega, estas almas atormentadas encuentran una especie de liberación momentánea, desvaneciéndose de la realidad terrenal y quizás por un breve lapso de tiempo, accediendo a otro plano de existencia. El aire en esta estación, especialmente durante las horas nocturnas, lleva consigo una sensación de pesadez y misterio. Los eventos trágicos y perturbadores que han tenido lugar aquí han dejado una huella palpable en su ambiente. La estación Consulado, que comparte su línea con la línea 4 y la línea 5, se presenta como otro escenario donde se encuentran relatos de actividad paranormal. Yo, así como algunos transeúntes, hemos tenido experiencias relacionadas con fenómenos inexplicables en esa estación. Lo que ocurre es que, durante las horas avanzadas de la noche, cuando los vagones y pasillos están prácticamente desiertos, se percibe el llanto desgarrador de un niño. Sin embargo, es importante destacar que, a pesar de los reportes, nadie ha llegado a presenciar visualmente a este supuesto niño. Tengo un amigo, Julio, que durante un tiempo trabajó haciendo mantenimiento en esta estación, y a él le tocó escuchar los angustiantes llantos del niño, esto durante la madrugada.
Me dijo que cuando eso pasó, él y los demás trabajadores creyeron que se trataba de algún niño que se había quedado en la estación, un niño perdido, así que se pusieron a buscarlo, pero nunca lo encontraron. Dejando un poco de lado lo paranormal, en el año 1978, mientras todavía se estaban construyendo las primeras estaciones de la línea 4, se descubrieron los restos fósiles de un mamut adulto en donde está ahora la estación Talismán. Se llevaron a cabo arduos trabajos de rescate y recuperación de estos restos. Según estimaciones del INAH y del INEI, este ejemplar de mamut, que alcanzaba una impresionante altura de 4 metros, falleció alrededor de 10.000 a 12.000 años, sin intervención humana en su deceso, desde la apertura de la línea 4 del metro el 29 de agosto de 1981. La imponente osamenta de este antiguo mamut se encuentra en exhibición bajo una cúpula en la entrada oriental de la estación Talismán. Línea 5. Hace ya mucho tiempo, en junio del 2021, lo recuerdo porque es el mes en el que cumplo años, iba en un metro de la línea amarilla, que es la línea 5, rumbo a Politécnico. Era alrededor de las 10 y pico de la noche. En el mismo vagón íbamos solo 4 personas. Llegamos a Consulado y pasamos Valle Gómez, Misterios, y la siguiente estación debería ser La Raza. Sin embargo, de una manera totalmente inexplicable, cuando paramos luego de La Raza, estábamos en la estación Consulado otra vez. Ya la habíamos pasado hace 2 estaciones. No era posible que estuviéramos ahí de nuevo. Volteé a ver a las otras 3 personas que iban conmigo y éstas estaban dormidas. Yo me quedé desconcertado. En otra ocasión, yo había tomado el metro justo al caer la noche, es decir que, aunque ya estaba oscuro, no era tan tarde. Pasábamos 2 estaciones y cuando paramos en Oceanía, un individuo alto subió al vagón. Vestía una gabardina y un sombrero negro, este último colocado de una manera que ocultaba sus ojos por completo. Se abrió paso entre la multitud y se dirigió a la esquina del vagón. No pude evitar mirarlo de reojo. Lo que les voy a decir, tal vez puedan pensar que no tiene mucho sentido, pero yo estoy completamente seguro de lo que vi. Cuando fijé mis ojos en él, noté que no se reflejaba en los cristales. Yo no estaba cansado ni distraído, tampoco tenía sueño, por eso sé lo que vi. Cuando llegamos, en la estación de La Raza, ya me iba a bajar del metro. Antes de descender, mi mirada se dirigió involuntariamente hacia la esquina donde estaba aquel hombre, pero para mi total desconcierto, el individuo ya no se encontraba ahí. No era posible, no bajó antes, él estaba al final del vagón. Si quería bajar, tenía que haber pasado a mi lado forzosamente. Habían transcurrido únicamente 2 estaciones después de Consulado, Valle Gómez y Misterios. En ese trayecto yo no estaba distraído. Me resultaba imposible que ese hombre hubiera salido del vagón sin que yo me diera cuenta. Comencé a caminar hacia la salida de la estación. Cuando iba a cruzar los torniquetes de manera completamente inesperada, me di cuenta de que el hombre aquel estaba del otro lado de los torniquetes, pero venía caminando hacia mi dirección, como si apenas fuera a subir al metro. Inevitablemente pasamos a un lado del otro. En ese momento pasó algo todavía más extraño. No sé cómo explicarlo, pero él movió su cara para mirarme sin mover su cuello. Fue como si su cara se desplazara del lugar. En ese momento sentí que la sangre se me fue hasta la punta de los dedos de los pies, y aunque eso fue definitivamente algo muy escalofriante, no es lo peor que me ha tocado ver. En una ocasión vi como una mujer saltó a las vías justo cuando estaba pasando el vagón. Esa mujer, antes de morir de esa manera tan grotesca, estaba corriendo entre la gente mientras le gritaba a algo invisible que la dejara de perseguir. Línea 6. Lo que quiero contar es breve, pero puede resultar fuerte e impactante para algunas personas. No puedo dar muchos detalles ni hablar de más porque no muchos saben lo que voy a decir. Así que, si me excedo, podría revelar mi identidad, cosa que en definitiva no quiero hacer.
En el tramo de la línea 6, que abarca desde la estación Tesosomoc hasta la estación Vallejo, es relativamente normal que al momento de estar realizando revisiones preventivas en las vías, se encuentren envolturas de frituras con restos humanos en su interior. Y esto se debe a que en las 5 estaciones que cubren ese tramo, hay personas que le venden carne humana a los caníbales. Ocurre a la vista de todos. Línea 7. Se dice que la inauguración de la línea 7 del metro, que tuvo lugar el 20 de diciembre de 1984, encierra una historia que va mucho más allá de ser una simple infraestructura de transporte. En realidad, su origen es mucho más intrigante, ya que yo, como estudiante de historia, pienso que fue concebida y construida como un búnker con un propósito específico: proteger al presidente en turno, Miguel de la Madrid, y a altos mandos del gobierno de un posible ataque nuclear durante los tiempos de la Guerra Fría. El relato se centra en el año 1982, un momento en que la Guerra Fría estaba muy cerca de alcanzar el límite de tensión. Ese fue el año en el que el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, pronunció su famoso discurso conocido como el Imperio del Mal, en el que criticaba duramente al bloque comunista liderado por la Unión Soviética. Además, en respuesta a la ocupación soviética de Afganistán en 1979, Estados Unidos y otros países occidentales continuaron apoyando a los grupos rebeldes afganos en su lucha contra las fuerzas soviéticas. Finalmente, la tensión máxima se alcanzó con el incidente del equilibrio del terror. En septiembre, la Unión Soviética derribó un avión de reconocimiento de la OTAN. Ese mismo año, el presidente Reagan anunció la Iniciativa de Defensa Estratégica, que era un programa de investigación. Tenía como objetivo desarrollar un sistema de defensa antimisiles para proteger a los Estados Unidos de un ataque nuclear. En 1984, el presidente Reagan fue reelegido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, lo que aseguró la continuidad de su enfoque político y estratégico hacia la Unión Soviética. Ante este panorama, en el que todo parecía indicar que un ataque nuclear era inminente, el gobierno de México destina un considerable presupuesto para la construcción de la Línea 7, la cual originalmente solo cubría de la estación Tacubaya hasta la estación Auditorio. Un dato engañoso sobre la Línea 7 es que es la línea más profunda de todo el sistema de metro, llegando casi a los 50 metros de profundidad. Este detalle parece dar un punto de credibilidad al hecho de que esa línea estaba pensada para brindar protección en caso de un eventual ataque nuclear. Sin embargo, si se analiza el terreno que cubre la línea, es fácil darse cuenta de que se trata de un terreno montañoso, mucho más elevado que el resto del terreno de la Ciudad de México. La línea, en realidad, está al mismo nivel que las otras líneas, pero quedó más profunda por el terreno sobre el que se construyó. Hay otros detalles que, si se analiza considerando la posibilidad del búnker nuclear, resulta posible ignorarlo. El primero es que la estación Tacubaya está demasiado cerca de la que en ese entonces era la residencia presidencial, es decir, Los Pinos, tomando en cuenta que esa residencia contaba con una serie de niveles subterráneos. No resulta difícil asumir que el nivel más bajo de Los Pinos daba un túnel que conectaba con el metro. Por otro lado, todo aquel que haya usado la Línea 7 podrá darse cuenta que las estructuras internas en la construcción son mucho más gruesas que las de todas las demás líneas, como si estuvieran hechas para recibir impactos muy fuertes. En cuanto a los trenes utilizados en esa línea, el MP82 se trata del cuarto modelo de trenes sobre neumáticos del metro de la Ciudad de México. Estos trenes fueron diseñados y fabricados en Francia. Este modelo en particular de trenes ofrece un nivel adicional de protección ante la radiación. Línea 8. Muchas personas, yo incluido, hemos visto brujas en la Línea 8, sobre todo en el tramo de la estación Iztacalco hasta la estación Cerro de la Estrella. La mayoría de las veces se disfrazan de mujeres hermosas para enamorar a su víctima y llevársela a su casa, pero en realidad son mujeres viejas con un mal aspecto.
Creo que muchos hemos escuchado esa historia que dice que en un vagón un muchacho fue invitado a la casa de 3 mujeres que él veía hermosas, pero que declinó la oferta por X motivo. Y al final, cuando esas 3 mujeres bajaron del metro, varias personas se acercaron con el muchacho para decirles que las mujeres eran brujas y que si se hubiera ido con ellas habría terminado muerto. Sin embargo, ocurren más cosas en la línea 8. Dicen que si eres una persona con cualquier tipo de problema y estás en los andenes de la estación Chabacano de la línea 8, existe la probabilidad que un hombre mayor se acercara a ti o te invitara a sentarse junto a él para hablar sobre tus problemas, y él escuchará. Al cabo de unos días después de esa plática con aquel hombre, esos problemas se solucionarán y terminarán sin que en realidad exista alguna explicación lógica. Eso a mí no me ha pasado, pero lo que sí me tocó presenciar en una ocasión fue cuando un chico que subió con una mochila roja muy llamativa y se sentó en la esquina del vagón. Llegamos a Salto de Agua y muchas personas se bajaron para transbordar hacia la línea 1. Las puertas emitieron su pitido para advertir que se iban a cerrar, y cuando estaban a punto de cerrarse, el chico de la mochila roja corrió a la salida. Las puertas se cerraron aplastando su mochila. El chico se la quitó de la espalda e intentó jalarla, pero no pudo. El chico se quedó en el andén y el metro avanzó con su mochila entre las puertas. Si el muchacho no se hubiera quitado la mochila, el metro lo hubiera arrastrado. En fin, yo me sentí mal porque, a pesar de que íbamos pocos en el vagón, ninguno de nosotros hizo nada por ayudar al chico, e incluso el que iba frente a mí se estaba riendo de lo que le pasó al muchacho. Decidí que iba a tomar su mochila. Me iba a bajar en la siguiente estación, que era San Juan de Letrán, e iba a esperarlo en el andén a que agarrara el siguiente tren y entregaría su mochila. Eso hice. Cuando el siguiente vagón ya iba llegando a la estación, empecé a mirar entre la gente buscando al muchacho. Lo vi cuando bajó del vagón, solo que ocurrió algo inexplicable. El muchacho traía en su espalda la misma mochila roja. En ese momento me di cuenta que yo no llevaba ninguna mochila en mi mano. No logro entender qué fue lo que sucedió. No existe ninguna manera razonable de explicar cómo fue que el muchacho perdiera su mochila, yo la tomara, y luego la mochila desapareciera de mis manos. Línea 9. Lo que voy a compartir es una historia muy vieja de la que mucha gente ha escuchado hablar, pero no conocen toda la información. Este se remonta al año 1972. Una madre y su hija de 8 años iban en el metro en una hora pico, con una saturación espantosa. Cuando el vagón se detiene en la estación Tacubaya, toda la gente se empuja y se amontona para bajar del metro. Eso provoca que la niña suelte la mano de su madre sin que la señora se diera cuenta. Cuando la señora sintió que no llevaba a la niña con ella, volteó, pero las puertas ya se habían cerrado. El vagón ya se estaba yendo hacia el lugar donde se resguardaban los trenes. Como no veía a su hija por ninguna parte, supuso que la niña, al verse sola, se asustó y se quedó en el interior del vagón. La señora logró movilizar al personal del metro, a policías y a civiles para buscarla en áreas cercanas. No pudo encontrar ni siquiera algo que indicara que la niña estuviera en el lugar. Pasaron 2 semanas y, como la señora no dejaba de estar insistiendo a las autoridades, le asignaron el caso a un policía judicial para que se hiciera cargo. Después de varios días de estar dando recorrido en diferentes áreas de los túneles, ese policía, junto con el personal de vigilancia del metro, encontraron restos de ropa y zapatos. Siguiendo el rastro, encontraron restos humanos carcomidos. En un principio creyeron que se trataba de la niña, pero a pesar de eso, siguieron buscando para ver si encontraban, aunque fuera una parte completa del cuerpo, algo que sirviera para que la madre pudiera identificar los restos. Fue entonces cuando vieron a una niña de aspecto indígena, de pelo largo y desaliñado. Al ver a los hombres, intentó huir por los túneles. Sin embargo, el policía logró alcanzarla. La niña fue encontrada el 22 de septiembre en los rincones más profundos, ubicados más allá de la estación del metro Tacubaya.
Llevaron a la niña al hospital más cercano y llamaron a la madre para que corroborara que se trataba de su hija, y así fue. Por desgracia, las casi 3 semanas que la niña había estado en las profundidades de los túneles le habían ocasionado un trauma mental tan fuerte que el pronóstico de los especialistas fue que nunca se iba a recuperar. Fue por eso que pasó el resto de su vida recluida en el Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica. Su situación mental no afectaba su memoria ni alteraba sus recuerdos, así que pudo contar con lujo de detalles su atroz experiencia de cómo sobrevivió tantos días en las profundidades de las instalaciones del metro. Luego de que el metro se detuvo en el área de mantenimiento, las puertas se abrieron y entró un hombre. Estaba a 2 vagones de distancia. Cuando el hombre vio a la niña, empezó a acercarse a ella, posiblemente con malas intenciones. La niña sintió mucho miedo, así que bajó del vagón y empezó a correr por los pasadizos sin saber hacia dónde estaba la salida. El hombre la siguió por unos momentos, lo que hizo que la niña se internara mucho en los túneles. Finalmente, la niña se sentó en un rincón sin tener idea qué iba a hacer. En más de 4 ocasiones llegó a ver personas a lo lejos, pero ella estaba tan asustada que en lugar de pedir ayuda, simplemente se escondía, y cuando alguien la veía, se alejaba corriendo lo más rápido que podía. Línea A. Una vez, estando en la estación Los Reyes de la Línea A, estábamos un amigo y yo esperando a otros amigos para ir a una fiesta cuando de repente en los torquinetes pasó una persona con un aspecto como mínimo normal. Tenía sus orejas picudas y su nariz larga. Además, no medía más de 1,5 metros. Meses después, cuando ya estaba haciendo las prácticas en zona de hospitales, un día común y corriente ya iba de regreso a mi casa, pero antes tenía que ir a recoger unas cosas a Chalco. Entonces, obviamente, tenía que irme por la línea morada. Yo antes iba muy constante para esos rumbos. Entonces, de cierta forma, ya me había aprendido de memoria las estaciones. Para esa ocasión, llegué a Pantitlán, subí al metro y todo normal, hasta que en un momento me comenzó a dar mucho sueño, pero yo normalmente no duermo en el transporte, aunque en esa ocasión ya no pude aguantar el sueño. Entonces acabábamos de pasar Tepalcates y por lógica íbamos a llegar a Huelatao. Yo recuerdo que cerré mis ojos, pero no alcancé nada porque en la parada subió mucha gente y en lo que se metían alguien tropezó con mis pies y en ese movimiento me hizo abrir los ojos. De alguna manera la siguiente estación en la que se detuvo el metro era La Paz. Bajé del metro, salí de la estación sin entender qué había pasado. En eso sonó mi teléfono, y cuando lo saqué para contestar me di cuenta que ya eran las 7:30 p.m. Yo había tomado el metro antes de las 4 de la tarde. No era posible que me hubiera hecho más de 3 horas en llegar a La Paz. Contesté. Era mi madre. Me dijo que llevaba más de 2 horas llamándome. Quería saber dónde estaba y si me encontraba bien. Le dije lo que me había pasado, pero por supuesto no me creyó. En otra ocasión, llegué a la estación Pantitlán y tomé el metro de la línea A. Yo iba hacia La Paz. Avanzamos. Cuando llegamos a Peñón Viejo, subió al vagón un hombre con gorra y gafas de sol. Estaba acompañado por 2 jóvenes que llevaban uniformes de secundaria. Ellos se bajaron 2 estaciones después en Santa Marta. Total que así quedó. Una semana después pasó lo mismo. 2 muchachitas, pero de otra secundaria, bajaron del metro acompañadas de un hombre con gorra y lentes. No puedo afirmar que se tratara del mismo hombre. Eso me pareció muy extraño y dudo que haya sido el único en notarlo. No obstante, como es típico de la gente, la indiferencia parece prevalecer cuando no se trata de familiares o amigos. Muchos prefieren mirar en silencio y hacer como si no hubieran visto nada. Varias semanas después me topé con un artículo en uno de esos periódicos baratos. El titular anunciaba el macabro hallazgo de los cuerpos de 2 estudiantes de secundaria en un callejón cercano a la estación Peñón Viejo. La nota destacaba algo especialmente inquietante. Ambos cuerpos presentaban mordidas profundas en el cuello. Y el título decía: el vampiro se cobra otras 2 vidas al mismo tiempo.
Ya van 3 veces. No lo sé, tal vez estoy uniendo cosas que no tienen nada que ver una con la otra, pero a mí me parece por lo menos curioso que aparecieran 2 cuerpos en una colonia cercana de la estación del metro. Línea B. Hace tiempo, junto con un amigo, estábamos esperando el metro para ir a Ciudad Azteca, que es la última estación de la línea B. Del otro lado del andén vi a una señora con un vestido negro y un tanto viejo, como de la época de la Revolución, y pensé que era de algún evento de la temática de la Revolución o algo así. Llegó el metro y me subí, pero me di cuenta que esa mujer, no sé cómo lo hizo, pero estaba en el mismo tren, pero en el vagón de al lado. La vi por el vidrio de las puertas que hay entre vagones y me dio un sustote. Esa mujer, de alguna manera imposible, entró al metro estando del otro lado del andén. En otra ocasión, el vagón paró en una estación después de Netzahualcóyotl y antes de Villa de Aragón. Una estación que no existe, porque entre Netzahualcóyotl y Villa de Aragón solamente hay vías. Varios nos bajamos ahí por curiosidad. El lugar se veía normal, sin embargo, no tenía escaleras para salir a la calle. Todos tuvimos que esperar a que llegara otro vagón para poder irnos de ahí. Nunca ha vuelto a pasar. Línea 12. Yo soy de Tláhuac. Incluso vivo a unos cuantos minutos de donde se cayó el metro. Se escuchan muchas cosas de boca en boca de todos los vecinos. Una de las cosas más rebuscadas que he escuchado es que lo de la línea 12 fue planeado para desprestigiar el gobierno de AMLO. Como sabrán, Marcelo Ebrard siempre ha estado ligado al que hoy es presidente de México. Varios vecinos han llegado a comentar que vieron cómo personas ponían explosivos en el lugar donde fue el accidente. Es solo una teoría, pero es muy sonada en la colonia. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.